Detén todo lo que estás haciendo. Lo que estás a punto de escuchar estuvo oculto durante 2000 años. Y hay una razón. Hace 47 días un descubrimiento en secreto conmocionó a los estudiosos. Lalibela, Iglesia de San Jorge, bajo la tercera piedra. No sabían si era una trampa, una broma o algo más. Pero cuando llegaron a esa iglesia tallada en roca viva, cuando movieron esa piedra con sus propias manos, cuando vieron ese cofre sellado con cera negra, supieron que sus vidas acababan de cambiar. Dentro había un manuscrito, pergamino intacto, tinta dorada, escrito en arameo, el idioma de Jesús. Pero no fue escrito por él. Fue escrito por alguien que lo presenció, un esenio, un escriba de Qumrán, alguien que documentó las enseñanzas que Jesús daba en privado, las que nunca fueron para las multitudes. Las técnicas, las instrucciones, la ciencia espiritual han pasado semanas traduciendo esto, consultando con lingüistas, físicos, historiadores, y todos llegaron a la misma conclusión. Si esto es auténtico, cambia todo, porque no habla de fe ciega, habla de luz, vibración, frecuencia, de cómo el corazón genera campos electromagnéticos, de cómo la palabra reorganiza la materia, de cómo el cuerpo humano literalmente emite luz. Y lo más perturbador, la ciencia moderna acaba de confirmar cada palabra. Este manuscrito fue sellado en el año 72 después de Cristo, por un hombre que sabía que la humanidad no estaba lista, pero dejó instrucciones, hasta que la ciencia alcance al espíritu. Ese momento llegó. Lo que estás a punto de escuchar no es religión. Es tecnología espiritual preservada durante 2 milenios. No voy a interpretarlo, no voy a editarlo. Voy a leerlo exactamente como fue escrito, palabra por palabra. Esto es lo que el custodio de la luz escribió antes de morir. Esto es lo que Jesús realmente enseñó. Capítulo 1. El Evangelio tallado en piedra. La fe no se predica. Se vibra. Mi nombre es Natarnura, custodio de la luz, escriba de Qumrán. Escribo esto en el año 72 de la Era Común, en las montañas de Etiopía, lejos de las legiones que destruyeron mi hogar. Lo que aquí registro son las enseñanzas que él compartió cuando las multitudes se iban, palabras que nunca fueron para todos, porque no estaban listos. Era el año 28. Yo tenía 20 años cuando él llegó por primera vez. Venía del desierto tras 40 días de ayuno. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. Esa primera noche nos reunió en el círculo de piedra, 12 rocas antiguas dispuestas como rueda solar en el punto más alto del monasterio. Piedras que nuestros ancianos decían fueron colocadas por los constructores del primer templo. Él caminó tocando cada piedra con sus manos desnudas, los ojos cerrados, como si las escuchara. Entonces se detuvo frente a la piedra oriental, colocó ambas palmas sobre ella y pronunció una palabra, un tono que hizo vibrar el aire. No puedo escribirla porque no existe forma de capturar su sonido. Era frecuencia pura. La piedra respondió. Sentimos la vibración bajo nuestros pies. No fue temblor, fue resonancia, como un cuenco de metal que sostiene su sonido. Pero venía de la piedra misma. Él nos miró. 7 iniciados temblando de asombro. ¿Creéis que la fe se predica con palabras? La fe se vibra con todo el ser. Estas piedras llevan 1000 años escuchando oraciones y las recuerdan. Cada palabra pronunciada con intención verdadera queda grabada en su estructura. ¿Cómo podía una piedra recordar? Las piedras están muertas. Él sonrió. La materia no es lo que creéis. Todo lo sólido es vibración. Las piedras vibran más lento que el aire más lento que la luz, pero todo vibra. Y lo que vibra puede resonar, puede recordar. Nos hizo colocar nuestras manos sobre las piedras. Cuando llegó mi turno, él puso sus manos sobre las mías. Cierra los ojos. No escuches con tus oídos. Escucha con tu cuerpo. Sentí un zumbido sutil, como si la piedra tuviera pulso. Ahora pronuncia una palabra desde tu centro, desde el fuego bajo tu corazón, no desde tu garganta, desde tu ser. Elegí luz, Nura. La pronuncié desde lo profundo. Sentí la vibración subir desde mi vientre, atravesar mi pecho, salir de mi boca como algo tangible. La piedra vibró en respuesta. Lo juro, vibró bajo mis manos, como si hubiera despertado. Abrí los ojos con lágrimas. Él sonrió. Ahora esa piedra lleva tu palabra.
Dentro de 1000 años alguien podrá sentir el eco de lo que pronunciaste, porque la piedra no olvida. La piedra es memoria cristalizada. Esa noche cambió mi comprensión del mundo. Nos explicó que los templos se construyen para albergar vibración. Por eso los antiguos elegían piedras específicas. Por eso los tallaban con ángulos precisos. El templo de Jerusalén no es sagrado porque Dios habita ahí, es al revés. Dios habita ahí porque fue diseñado para resonar con las frecuencias de lo divino. Todo el edificio es un instrumento. Pasamos 3 noches en ese círculo. Cada noche una frecuencia diferente. La tercera noche pronunciamos la misma palabra al unísono, sincronizados en la frecuencia exacta. Las piedras comenzaron a brillar. No es metáfora. Brillaron con luz azulada que venía de su interior, como si hubieran esperado esa frecuencia durante siglos. Esto es lo que los antiguos sabían, dijo. La materia responde a la intención consciente. Todo vibra, y la vibración correcta, pronunciada desde el corazón correcto, puede mover montañas. Para cuando leáis esto, vuestros sabios habrán descubierto la estructura cristalina. Habréis aprendido que las piedras están hechas de patrones de átomos vibrando en frecuencias específicas. Descubriréis que ciertos cristales almacenan información, tienen memoria. Lo llamaréis tecnología, los antiguos lo llamaban magia, pero es simplemente la naturaleza de la materia. Mediréis las frecuencias en templos y catedrales. Descubriréis que los lugares sagrados resuenan en frecuencias que afectan el cerebro humano, que inducen estados alterados de conciencia. Y comprenderéis lo que Él nos enseñó. La fe no se predica, la fe se vibra, y las piedras recuerdan. Escribo desde la Libela, donde he pasado mis últimos años. Aquí hay iglesias talladas en roca viva. No fueron construidas, fueron excavadas hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Cuando coloco mis manos sobre estas piedras, siento el mismo zumbido de aquella noche. Estas montañas recuerdan, pero esa noche fue solo el comienzo. Porque si las piedras recordaban vibraciones, ¿qué más podía recordar? ¿Qué podía recordar el cuerpo humano? Esa pregunta me obsesionaría hasta aquella noche de luna nueva cuando Él nos mostró que la luz que buscábamos afuera siempre había estado dentro. Capítulo 2. El Evangelio de la Luz Interior. Lo que buscas afuera siempre estuvo dentro. Pasaron 2 lunas desde aquella noche en el círculo de piedra. Él se había marchado al norte, hacia Galilea, pero prometió regresar. Y cumplió su palabra en la noche más oscura del año, cuando la luna desaparece por completo del cielo. Éramos 7 iniciados. Nos convocó a la cámara subterránea del monasterio, un lugar donde ni siquiera la luz del sol penetraba. Bajamos por escaleras talladas en roca viva hasta llegar a una sala circular. Las paredes sudaban humedad. El silencio era absoluto. Él entró último, llevando una sola lámpara de aceite. La colocó en el centro de la sala y nos pidió sentarnos en círculo alrededor de ella. Podía ver nuestros rostros iluminados por esa pequeña llama danzante. Entonces hizo algo inesperado. Apagó la lámpara. La oscuridad que nos envolvió era total, tan densa que podía sentirla contra mi piel. No veía mis propias manos frente a mi rostro. El silencio y la negrura eran completos. Su voz surgió de la oscuridad. Durante toda vuestra vida habéis buscado la luz fuera de vosotros, en el sol, en las estrellas, en las lámparas, en los templos. Pero esa es la luz prestada, la luz reflejada. Esta noche os mostraré la luz que nunca se apaga, la que lleváis dentro. Escuché movimientos, pasos. Él caminaba alrededor de nosotros en la oscuridad total. Cerrad los ojos, nos dijo. Parecía absurdo. Ya no veíamos nada, pero obedecí. Ahora llevad vuestra atención hacia adentro. No intentéis ver, solo observad. Observad el espacio oscuro detrás de vuestros párpados. No forcéis nada, solo mirad. Al principio no vi nada, solo negrura. Pero gradualmente comencé a notar algo. Pequeños destellos, como chispas diminutas que aparecían y desaparecían. No venían de afuera, venían de dentro. «Las estáis viendo», dijo él. Su voz sonaba complacida. «Esas pequeñas luces que danzan en vuestra oscuridad interior. Vuestros sabios del futuro las llamarán fosfenos. Dirán que son solo reacciones químicas en vuestros ojos, y tendrán razón. Pero se equivocarán en algo fundamental. Los destellos aumentaban. Ahora podía ver patrones, espirales, círculos, geometría luminosa naciendo de la nada. Esas luces que veis no son accidentes. Son las primeras manifestaciones de algo más profundo.
porque vuestros ojos no solo reciben luz, también la crean. Cada célula de vuestro cuerpo genera luz. Fotones diminutos que bailan dentro de vuestra carne. Sois luz contenida en forma. Me concentré más profundamente. Los patrones se volvieron más complejos, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Un punto brillante, más intenso que el resto, como una estrella en el centro de mi frente. Entre mis cejas. Algunos de vosotros estáis viendo el tercer ojo, dijo él. El portal interno no es un ojo físico, es un punto de convergencia, donde vuestra atención se vuelve tan intensa que genera su propia luz. Abrí los ojos en la oscuridad. Nada había cambiado afuera, pero algo había cambiado dentro. Cerré los ojos nuevamente. La luz interna seguía ahí, más brillante ahora. Respirad profundo, nos instruyó. Con cada respiración, imaginad que esa luz crece, que llena vuestro cráneo, vuestra cabeza entera brillando desde dentro. Obedecí. Con cada inhalación, la luz se intensificaba. Ya no era solo un punto, era una esfera, una bola de luz dorada expandiéndose en mi cabeza. Podía sentir calor, presión, como si algo se estuviera despertando. Esto es lo que los antiguos profetas experimentaban en las cuevas, dijo él. Por eso se retiraban a la oscuridad, no para huir de la luz, sino para encontrar la luz verdadera, la que no depende del sol, la que arde dentro. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Pudo ser 1 hora, pudieron ser 3. El tiempo se disolvió. Solo existía la oscuridad externa y la luz interna, y gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Vi imágenes, no con mis ojos, con algo más profundo. Vi el desierto bañado en luz dorada, vi mi propia mano brillando, vi rostros que no conocía, lugares que nunca había visitado, y entonces lo vi a él, de pie frente a mí en esa visión, sonriendo. Ahora comprendes, dijo su voz, pero no estoy seguro si habló en voz alta o si escuché sus palabras dentro de mi mente. El reino que todos buscan no está en Jerusalén, no está en ningún templo de piedra, está aquí, dentro de vosotros. Siempre estuvo aquí. Abrí los ojos. La oscuridad de la cámara seguía siendo total, pero yo ya no estaba en oscuridad. Algo en mí se había encendido. Él volvió a encender la lámpara. La pequeña llama parecía ahora débil en comparación con lo que acababa de experimentar. Miré los rostros de mis hermanos. Todos tenían lágrimas en los ojos. Todos habían visto algo. Lo que acabáis de experimentar, dijo él, es solo el comienzo, porque esa luz interior puede crecer, puede expandirse hasta llenar todo vuestro cuerpo, hasta proyectarse fuera de vosotros. Los maestros antiguos que dominaban esto podían iluminar habitaciones con su sola presencia. No necesitaban lámparas. Se sentó entre nosotros. En los textos sagrados está escrito: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esas palabras son literales. La luz está dentro. Pero si no la activáis, si no la dejáis brillar, se vuelve contra vosotros. Se convierte en enfermedad, en oscuridad interna, en muerte lenta. Para cuando leáis esto, vuestros científicos habrán descubierto algo llamado neuroplasticidad. Habrán aprendido que el cerebro cambia según dónde ponéis vuestra atención, que la meditación altera la estructura física de vuestra mente. Me diréis cómo ciertos ejercicios activan regiones del cerebro que normalmente permanecen dormidas. Descubriréis que la glándula pineal, esa pequeña semilla en el centro de vuestro cráneo, produce sustancias que alteran la conciencia. Y entonces comprenderéis que lo que experimentamos aquella noche no era ilusión. Era biología activada por intención. Él nos enseñó esa noche que el cuerpo humano es como una lámpara, pero la mayoría vive toda su vida sin encender la llama. Vengo a encender fuegos, nos dijo. No fuegos que destruyen, fuegos que iluminan. Y ese fuego comienza aquí. Se tocó la frente. Y aquí se tocó el corazón. Nos dio una práctica para repetir cada noche. Entrar en oscuridad, cerrar los ojos, buscar la luz interior, alimentarla con atención, hacerla crecer. En 40 días, prometió, esa luz será tan fuerte que la sentiréis incluso con los ojos abiertos. En el mercado, en el templo, caminando bajo el sol, siempre ahí, una presencia luminosa dentro de vosotros que nunca se apaga. Esa noche cambió algo fundamental en mí. Comprendí que había pasado 20 años buscando a Dios en textos, en rituales, en las palabras de ancianos, y Dios había estado esperando pacientemente dentro de mí todo ese tiempo, no como concepto, como luz, como presencia, como realidad tangible,
Pero si la luz vivía dentro de nosotros, entonces el cuerpo que la contenía no podía ser simple carne. Debía ser algo más, algo sagrado. Y esa comprensión me llevaría a la siguiente enseñanza, la más impactante de todas, cuando Él nos mostró que nuestro cuerpo no es templo porque lo digamos. Es templo porque literalmente brilla. Capítulo 3. El cuerpo como templo solar. Tu carne no es tumba, es luz condensada. 3 meses después de la noche de la luz interior, Él regresó con un hombre moribundo. Lo traía cargado en sus brazos. El hombre tenía la piel cenicienta, los labios azules, respiraba con dificultad. Nuestro sanador examinó al enfermo y negó con la cabeza. Este hombre no vería el amanecer. Él nos pidió llevarlo a la cámara de sanación, una sala pequeña con ventanas que miraban al este. Quiero que presenciéis algo, nos dijo. Algo que cambiará vuestra comprensión del cuerpo humano para siempre. Colocó al enfermo sobre una mesa de piedra. El hombre apenas estaba consciente. Su respiración era irregular, su pulso casi imperceptible. Nos pidió sentarnos en círculo alrededor de la mesa. Éramos 5 esa noche. Mirad este cuerpo, dijo él. ¿Qué veis? ¿Carne enferma? ¿Materia muriendo? Eso es solo la superficie. Yo os mostraré lo que realmente es. Se colocó a la cabeza del enfermo, cerró sus ojos y colocó sus manos a unos centímetros del cráneo del hombre, sin tocarlo. Permaneció inmóvil durante largo tiempo. Entonces comenzó a mover sus manos lentamente sobre el cuerpo del enfermo, desde la cabeza hacia los pies, como si estuviera palpando algo invisible. ¿Sentís eso?, nos preguntó. Al principio no sentí nada, pero entonces cuando él movió sus manos sobre el pecho del hombre, lo percibí, un calor sutil, una vibración en el aire, como cuando acercas las manos a una llama sin tocarla. Este hombre está muriendo porque su luz se está apagando, dijo él. Cada célula de su cuerpo genera luz, fotones diminutos. Cuando estás sano, esa luz es intensa y coherente. Cuando enfermas, la luz se debilita, se vuelve caótica. Y cuando la luz se apaga completamente, mueres. Colocó ambas manos sobre el pecho del enfermo. Esta vez sí lo tocó. Ahora voy a hacer algo. Prestad atención no solo con vuestros ojos, sentid con todo vuestro ser. Cerró los ojos y respiró profundo. Y entonces sucedió. Pude ver. Lo juro por todo lo sagrado. Pude ver un brillo tenue emanando de sus manos. No era reflejo de ninguna lámpara. Era luz que venía de él mismo, como si sus palmas brillaran con fuego frío. El enfermo gimió, su espalda se arqueó. Él mantuvo sus manos firmes. No es dolor lo que siente, es despertar. Sus células recuerdan cómo brillar. Yo solo les estoy recordando. Mantuve mis ojos fijos en las manos de él. El brillo se intensificaba, y entonces algo más extraordinario sucedió. Vi que ese brillo comenzaba a transferirse al cuerpo del enfermo, como si la luz fluyera de las manos de él hacia el pecho del hombre moribundo. Vuestros cuerpos son lámparas, dijo él con voz suave pero intensa. Cuando 2 lámparas se acercan, la que brilla más intensamente enciende a la que se está apagando. Eso es sanación verdadera. No es magia, es resonancia. Es luz llamando a luz. Permanecimos en silencio observando. El color comenzó a regresar al rostro del enfermo. Su respiración se volvió más profunda, más regular. Sus labios ya no eran azules. Después de lo que pareció una eternidad, él retiró sus manos. El hombre abrió los ojos. Se sentó lentamente, confundido, mirando alrededor como si despertara de un largo sueño. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil pero clara. Nuestro sanador se acercó rápidamente, examinándolo. Su pulso era fuerte, su piel tenía color. El hombre que no debía ver el amanecer se levantó de la mesa por su propia fuerza. Después de que el sanador se llevara al hombre para alimentarlo, nos quedamos solos con él. Estábamos en shock absoluto. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular, él sonrió. Os lo acabo de mostrar. El cuerpo no es materia inerte, es luz organizada. Cada célula contiene la misma energía que sostiene las estrellas. Cuando nacéis, venís con esa luz encendida. Pero la vida, el sufrimiento, el olvido, la van apagando poco a poco. Mi trabajo no es daros algo que no tenéis, es recordaros lo que siempre fuisteis. Nos sentamos. Necesitaba entender. ¿Pero cómo aprendiste a hacer eso?, pregunté. No lo aprendí. Lo recordé, respondió. En el desierto, durante los 40 días, ayuné hasta que mi cuerpo se volvió tan ligero que casi podía ver a través de él. Y una noche, mirando mis propias manos bajo la luz de la luna, las vi brillar.
Vi la luz saliendo de mi piel y comprendí que no tengo un cuerpo. Soy luz que decidió tomar forma, y si yo lo soy, todos lo sois. Se levantó y nos pidió extender nuestras manos con las palmas hacia arriba. Mirad vuestras manos, no como carne. Mirad más profundo. Dentro de cada célula hay procesos de luz, fotones bailando, reacciones químicas que en realidad son intercambios de luz. Vuestra sangre lleva oxígeno, sí, pero ese oxígeno captura luz del sol que comisteis en forma de alimento. Sois sol convertido en carne. Para cuando leáis esto, un científico alemán llamado Fritz Albert Popp habrá demostrado que todas las células vivas emiten fotones, luz ultravioleta tan débil que vuestros ojos no pueden verla, pero que existe. Me dirá que las células sanas emiten luz coherente y fuerte. Las células enfermas emiten luz débil y caótica. Descubrirá que esa luz es como las células se comunican entre sí. Llamará a estos fotones biofotones y confirmará exactamente lo que él nos enseñó esa noche. Somos seres de luz. Por eso el ayuno sana, continuó. Por eso el sol sana. Por eso ciertos alimentos dan vida y otros la quitan. Todo es luz en diferentes formas. Cuando coméis una fruta, coméis luz solar concentrada. Cuando respiráis, lleváis luz a vuestras células. Esa es vuestra naturaleza. Nos dio una práctica. Cada amanecer, estar de pie bajo el primer rayo del sol, descalzos sobre tierra, brazos extendidos, respirando conscientemente. Dejad que el sol os recuerde lo que sois. Dejad que su luz active vuestra luz, porque sois hermanos, hechos de la misma sustancia. Esa noche aprendí que mi cuerpo no es mi enemigo, no es prisión del alma. Es el templo solar más sofisticado jamás creado, y cuando brilla como debe brillar, no hay enfermedad que pueda habitarlo, pero aún quedaba algo más profundo, porque si el cuerpo era luz, y la luz respondía al sonido como vimos en las piedras, entonces la pregunta era inevitable. ¿Podía la palabra humana reorganizar la luz del cuerpo? ¿Podía el sonido sanar la carne? La respuesta llegaría semanas después, cuando él nos enseñó el poder que yace en el verbo. Capítulo 4. La palabra que sana la carne. El verbo no describe la realidad, la crea. Había una mujer en la aldea cercana. Llevaba 12 años con una herida en su pierna que no sanaba. Los médicos habían intentado todo: hierbas, cataplasmas, cauterizaciones. Nada funcionaba. La carne se negaba a cerrarse. Cuando él supo de ella, pidió que la trajeran. La mujer llegó apoyada en muletas, el rostro marcado por años de dolor. Él la hizo sentar y examinó la herida. Era profunda, roja, supurante. ¿Has probado todo?, le preguntó. Ella asintió con lágrimas. Entonces ahora probarás algo que nunca has probado: el poder del sonido. Nos miró a nosotros, los 5 discípulos presentes. Traed un cuenco con agua limpia. Cuando lo trajimos, lo colocó frente a la mujer. El agua estaba quieta, clara como cristal. Observad, nos dijo. Observad con atención. Se inclinó sobre el cuenco, respiró profundo, y entonces pronunció una palabra. Alargada, sostenida, con un tono que vibraba en el pecho. La palabra era sana, pero pronunciada de forma que nunca había escuchado, casi como un canto, como si cada sílaba tuviera peso y forma. El agua respondió. Vi las ondas formarse en su superficie. No ondas comunes, patrones geométricos, círculos concéntricos que se expandían y contraían creando formas perfectas, como flores de luz líquida. La palabra había literalmente esculpido el agua. El agua recuerda, dijo él, como la piedra recuerda. Pero el agua es más sensible. Cada sonido que pronunciáis reorganiza su estructura molecular. Palabras de amor crean patrones hermosos. Palabras de odio crean caos. Tomó el cuenco y lo acercó a la mujer. Bebe, le dijo. Bebe esta agua que ahora lleva la vibración de sanación. Ella bebió. Él colocó sus manos alrededor de la herida sin tocarla y comenzó a pronunciar palabras. No eran palabras en arameo común. Eran tonos, sonidos que parecían venir de algún idioma más antiguo. O quizás no eran idioma en absoluto. Eran frecuencias puras tomando forma de palabra. Yo podía sentir la vibración en mi propio cuerpo, aunque no era a mí a quien sanaba. La mujer cerró sus ojos. Su rostro se relajó. Él continuó durante largo rato. Sus manos se movían lentamente alrededor de la herida, nunca tocándola, siempre pronunciando esos sonidos extraños pero hermosos. Y entonces pidió un paño limpio. Limpió la herida suavemente. La mujer no se quejó. Cuando retiró el paño, todos jadeamos. La herida había comenzado a cerrarse. No completamente, pero el cambio era visible. Los bordes que habían estado inflamados durante años ahora mostraban tejido nuevo, rosado, sano.
Regresa mañana, le dijo. Y al día siguiente, durante 7 días, la mujer lloró, besó sus manos y se marchó caminando con menos dolor del que había traído. Cuando nos quedamos solos, exploté con preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Qué palabras eran esas? Él se sentó con nosotros. No eran las palabras específicas, era la intención unida al sonido. Os lo he mostrado con la piedra, os lo he mostrado con el agua, ahora os lo muestro con la carne. El sonido es vibración. La materia es vibración congelada. Cuando el sonido correcto toca la materia correcta con la intención correcta, la materia se reorganiza. Tomó mi mano. Tu cuerpo es 70% agua. Cuando alguien te habla con amor, esa agua forma patrones armoniosos. Cuando te hablan con odio, esa agua se distorsiona. Vivís bañados en sonido constantemente. Y ese sonido os está esculpiendo por dentro, célula por célula, sin que lo sepáis. Se levantó y nos hizo formar un círculo. Ahora vosotros lo intentaréis. No para sanar heridas todavía, primero para comprender el poder. Trajo otro cuenco con agua. Uno por uno, pronunciaréis la palabra paz sobre este agua, pero no la digáis con vuestra mente. Sentidla en vuestro corazón primero. Dejad que la emoción se vuelva vibración, y luego liberadla como sonido. Fuimos uno por uno. Cuando llegó mi turno, cerré los ojos. Sentí paz. Pensé en el atardecer sobre el desierto, en el silencio profundo, en la quietud absoluta. Dejé que ese sentimiento llenara mi pecho, y entonces pronuncié, paz. Abrí los ojos. El agua mostraba patrones sutiles, no tan perfectos como cuando él lo hizo, pero estaban ahí, ondas de armonía visual. Él asintió. Con práctica, vuestras palabras tendrán el mismo poder, porque el poder no está en mí, está en la naturaleza del sonido mismo. Nos enseñó que hay palabras que siempre sanan, palabras como gracias, perdón, amor, luz. No importa el idioma, es la frecuencia emocional detrás de ellas. Por eso os digo, bendecid vuestra agua antes de beberla, bendeced vuestro alimento antes de comerlo. No es superstición. Estáis literalmente reorganizando la estructura molecular de lo que entra en vuestro cuerpo. Para cuando leáis esto, un investigador japonés, llamado Masaru Emoto, habrá fotografiado cristales de agua congelada después de exponerlos a diferentes palabras. Verá que el agua expuesta a palabras como amor y gratitud forma cristales hermosos, perfectamente simétricos. El agua expuesta a odio o me enfermas forma cristales distorsionados, rotos, caóticos. Confirmará visualmente lo que él nos enseñó. El agua escucha, el agua responde. Y vuestra carne, siendo agua, responde también. La mujer regresó durante 7 días. Cada día él repetía el proceso. Agua bendecida con sonido, palabras cantadas sobre la herida. Y cada día la herida sanaba más. Al 7º día estaba completamente cerrada. Piel nueva, sana, sin cicatriz profunda. 12 años de sufrimiento borrados en una semana por el poder del verbo. El universo fue creado con una palabra, nos dijo él. Así está escrito, y es literal. El sonido primordial organizó el caos en forma, y ese poder no se fue. Está en cada uno de vosotros, en cada palabra que pronunciáis. Por eso os digo, cuidad vuestras palabras, porque estáis creando con ellas constantemente, creando salud o enfermedad, armonía o caos, vida o muerte, nos dio una práctica. Cada mañana pronunciar palabras de poder sobre un vaso de agua, beberlo conscientemente. Cada noche, hablar a nuestro propio cuerpo con gratitud antes de dormir. Vuestro cuerpo os escucha, cada célula tiene oídos. Habladle como hablaríais a vuestro hijo amado, y él responderá. Esa fue una de las enseñanzas más prácticas que recibimos, y también la más peligrosa, porque si la palabra tiene tal poder, entonces cada mentira, cada insulto, cada maldición que pronunciamos, no solo hiere al otro, nos reorganiza a nosotros mismos, nos destruye desde dentro, pero aún había algo más profundo que aprender. Porque si el sonido organiza la materia, si el cuerpo es luz y agua que responde al verbo, entonces quedaba la pregunta definitiva. ¿Qué sostiene todo junto? ¿Qué es esa chispa que anima la carne? Y esa respuesta llegaría en la enseñanza del fuego interior, el fuego que nunca se apaga. Capítulo 5. La parábola del fuego que se recuerda. El alma no es llama que se enciende, es fuego que nunca se apagó. Era invierno en Qumran. Las noches eran tan frías que el agua se congelaba en los cuencos. Esa noche nos reunimos alrededor del fuego en la cámara principal. Éramos 8, envueltos en mantas de lana, observando las llamas danzar. Él llegó cuando menos lo esperábamos.
Entró silenciosamente y se sentó con nosotros frente al fuego. No dijo nada durante largo rato. Solo miraba las llamas con esa intensidad que ya conocíamos, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Finalmente habló. ¿Qué es el fuego?, preguntó. Parecía simple. Es calor, dijo uno. Es luz, dijo otro. Es transformación, añadí yo. Él asintió. Todo eso es cierto, pero hay algo más profundo. El fuego no es una cosa, es un proceso, es materia recordando que es energía. Tomó un leño del montón y lo sostuvo. Este madero fue árbol. El árbol captó luz del sol durante años. Almacenó esa luz en su madera. Cuando encendemos el leño, no creamos fuego. Liberamos la luz que siempre estuvo ahí. El fuego es memoria. Es el sol recordando su naturaleza. Arrojó el leño al fuego. Las llamas lo envolvieron. Así es con vosotros. No sois cuerpos que desarrollan almas. Sois almas que tomaron cuerpos. Sois fuego que decidió volverse carne. Y cuando morís, no os apagáis. Simplemente recordáis vuestra verdadera naturaleza. Uno de los discípulos preguntó lo que todos pensábamos. ¿Entonces, el alma es inmortal? Él sonrió. La pregunta está mal planteada. No es que el alma sobreviva a la muerte, es que el alma nunca nació. ¿Cómo puede morir algo que nunca nació? El alma es como esta llama. Puede transferirse de un leño a otro. Puede parecer que se apaga. Pero el fuego mismo, la capacidad de arder, esa nunca desaparece. Nos contó entonces una historia. Hubo un hombre sabio que tenía 100 lámparas de aceite en su casa. Una noche, 99 se apagaron. Solo quedó una encendida. ¿Perdió el fuego? No. Porque con esa única llama pudo volver a encender las 99. El fuego no se multiplica ni se divide. Se comparte. Y al compartirse, no disminuye. Miró a cada uno de nosotros. Eso sois, llamas que pueden encender otras llamas. Y no importa cuántas llamas encendáis, vuestra propia luz no disminuye. Así es el alma. Así es la conciencia. No es recurso limitado. Es fuente infinita. Me incliné hacia adelante. Pero cuando un hombre muere, ¿a dónde va su llama? Él respiró profundo. Va al lugar del que nunca se fue. El fuego no viaja, solo cambia de forma. Cuando este leño se consuma, sus llamas se volverán humo, calor disperso, cenizas. Pero la energía que fue el fuego no desaparece. Simplemente regresa al océano de energía del que vino. Se levantó y extendió sus manos hacia el fuego. Sentid el calor en vuestros rostros. Ese calor es luz tocando vuestra piel. En unos segundos, ese calor será parte de vosotros. El fuego está pasando de este leño a vuestros cuerpos, no como cosa, como vibración, como energía. Así es como todo se conecta. Todo es un solo fuego expresándose en formas infinitas. Esa noche nos enseñó algo que cambió mi comprensión de la muerte. No temáis a la muerte, dijo. La muerte es solo el momento en que el fuego recuerda que no necesita el leño. Vuestros cuerpos son hermosos, sí, pero son temporales. Son los leños. El fuego que sois es eterno. Hizo que cada uno de nosotros sostuviera una rama pequeña. Ahora la encenderéis en este fuego central. Vuestra rama llevará el mismo fuego. ¿Es el mismo fuego o es diferente? Encendí mi rama. La llama en mi mano parecía distinta, pero venía de la misma fuente. Es el mismo, respondí. ¿Y es diferente? Él sonrió. Exacto, así sois vosotros. Cada uno una llama única, pero todas del mismo fuego. Para cuando leáis esto, vuestros físicos habrán descubierto algo llamado conservación de la energía. Habrán probado que la energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma. Descubriréis que toda la materia de vuestro cuerpo es en realidad energía condensada, que cuando morís esa energía no desaparece, solo cambia de forma. Y entonces comprenderéis que él tenía razón. No morís, solo os transformáis, nos dio una meditación. Cada noche antes de dormir, recordad que sois fuego. Sentid ese calor en vuestro pecho, ese pulso de vida. Eso es vuestra alma ardiendo en carne. Y sabed que cuando vuestro cuerpo finalmente se detenga, ese fuego no se apagará, solo será liberado. Me quedé despierto mucho después de que los demás durmieran mirando las brasas. Las llamas habían disminuido, pero el calor permanecía. Las brasas brillaban con luz naranja. Aún había fuego, solo en forma diferente, más sutil, más concentrada. Y comprendí. Así es como el alma continúa, no con el espectáculo de las llamas altas, sino con el brillo constante de las brasas que nunca se enfrían del todo. Esa enseñanza me trajo paz, porque significaba que todos los que había amado y perdido no estaban realmente perdidos, solo habían cambiado de forma. Sus fuegos ardían en otro lugar, de otra manera. Y algún día, cuando mi propio leño se consumiera,
mi fuego se reuniría con el de ellos en ese océano infinito de luz, pero aún quedaba algo más por entender. Si éramos fuego eterno en carne temporal, entonces había una pregunta crucial. ¿Cómo mantener ese fuego brillante? ¿Cómo evitar que la vida lo apagara poco a poco? Y la respuesta vendría en la enseñanza más difícil de todas, la enseñanza sobre el perdón, porque resulta que el rencor es agua sobre el fuego del alma. Capítulo 6. El perdón cuántico. El rencor es veneno que bebes esperando que otro muera. Había entre nosotros un hermano llamado Simón, buen hombre, devoto, pero llevaba una carga pesada. Su hermano lo había traicionado años atrás, robándole su herencia. Desde entonces, Simón oraba cada día, ayunaba, estudiaba, pero algo en él estaba roto. Sus ojos carecían de luz. Cuando él llegó esa primavera, Simón fue el primero en acercársele. Maestro, he seguido todas las leyes. He perdonado 70 veces 7 como ordena la Escritura, pero mi corazón sigue pesado. ¿Qué me falta? Él lo miró con profunda compasión. Permíteme mostrarte algo. Le pidió colocar su mano sobre su propio pecho, sobre el corazón. ¿Qué sientes?, preguntó. Dolor, respondió Simón. Como una piedra aquí dentro. Él colocó su mano sobre la de Simón. Ese dolor no está en tu pasado, está en tu presente. Lo mantienes vivo. Cada vez que recuerdas la traición, la revives. Y cada vez que la revives, tu corazón se contrae, se cierra, se endurece, como puño apretado que nunca se abre. Nos pidió a todos colocar las manos sobre nuestros corazones. Cerrad los ojos. Pensad en alguien que os haya herido. Yo pensé en un compañero de infancia que me había humillado públicamente. Inmediatamente sentí tensión en mi pecho. ¿Lo sentís?, preguntó él. Esa tensión, ese endurecimiento, eso no es el recuerdo. Es vuestra respuesta al recuerdo, y esa respuesta está envenenándose ahora. No entonces. Ahora. El que os hirió hace años ya no está aquí. Pero vosotros seguís hiriéndoos a vosotros mismos cada día. Abrimos los ojos. Él caminó entre nosotros. El perdón no es para el otro, es para vosotros. No es olvidar, es soltar, es abrir el puño. Porque mientras lo mantengáis cerrado, nada bueno puede entrar. Ni amor, ni paz, ni luz, le preguntó a Simón que cerrara los ojos nuevamente. Ahora vas a hacer algo difícil. Vas a recordar a tu hermano. Pero esta vez, mientras lo recuerdas, vas a respirar profundo y decir internamente: te suelto, te perdono, te libero. Simón respiró tembloroso. Podía ver lágrimas corriendo por su rostro. No funciona, gimió. Aún duele, porque lo has dicho con tu mente, respondió él, no con tu corazón. El perdón verdadero no es pensamiento, es sentimiento, es decisión emocional. Inténtalo otra vez, pero esta vez respira hacia tu corazón. Siente cómo ese puño se abre con cada exhalación. Simón lo intentó de nuevo. Su respiración era irregular. Luchaba, pero gradualmente su rostro se relajó. Sus hombros bajaron, y entonces sollozó. No de dolor, de liberación. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Su mirada era más clara, más liviana. Se tocó el pecho con asombro. Se fue, susurró. La piedra se fue, él sonrió. No se fue, se disolvió. La energía que usabas para sostener el rencor ahora está disponible para sostener vida. Tu corazón acaba de abrirse, y cuando el corazón se abre, todo cambia. Nos enseñó entonces algo extraordinario. Vuestro corazón no es solo bomba, es el órgano más poderoso de vuestro cuerpo. Genera un campo eléctrico, un campo que se extiende metros alrededor de vosotros. Cuando perdonáis, ese campo se armoniza, se vuelve coherente, se expande. Pero cuando guardáis rencor, ese campo se distorsiona, se contrae, se vuelve caótico. Se sentó con nosotros. Por eso sentís pesadez en el pecho cuando no perdonáis. No es metáfora, es real. Vuestro corazón está trabajando contra sí mismo. Parte de él quiere latir con vida, parte de él se contrae con odio. Y ese conflicto os enferma. Nos mostró una práctica. Cada día dedicad 5 minutos a esto. Sentaos en silencio, manos sobre el corazón. Respirad lenta y profundamente. Y con cada exhalación, soltad a alguien. No tiene que ser perdón completo, solo un pequeño soltar. Como abrir el puño 1 milímetro, día tras día, hasta que el puño se abra completamente. Para cuando leáis esto, un instituto de investigación habrá medido exactamente lo que él describió. Lo llamarán Instituto HeartMath. Descubrirán que el corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Medirán que cuando perdonáis, cuando sentís gratitud, cuando amáis,
La variabilidad de vuestro ritmo cardíaco se vuelve coherente, armoniosa, como olas perfectas. Y en ese estado, vuestro sistema inmune se fortalece, vuestra mente se aclara, todo vuestro ser se alinea. Confirmarán científicamente que el perdón no es concepto religioso, es medicina, es biología, es supervivencia. Simón se quedó con nosotros 3 meses. Cada día practicaba, y cada día lo veíamos transformarse. Su piel recuperó color, sus ojos recuperaron brillo, hasta su postura cambió. Se volvió más erguido, más vivo. Un día nos confesó: no he visto a mi hermano, no he hablado con él, pero ya no me importa lo que hizo, lo he soltado. Y al soltarlo, me recuperé a mí mismo. Él nos explicó esa noche algo crucial. El perdón no significa reconciliarse, no significa confiar nuevamente en quien os hirió, significa soltar el gancho. La persona puede seguir siendo quien es, pero vosotros ya no estáis enganchados emocionalmente a ella. Esa es vuestra libertad. Nos dio una enseñanza final sobre esto. Hay 3 niveles de perdón. Primero, perdonar al otro. Segundo, perdonar a vosotros mismos por seguir cargando eso. Tercero, agradecer la herida porque os obligó a crecer. Cuando llegáis al tercer nivel, todo dolor se transforma en sabiduría. Yo he practicado esto durante 40 años desde aquella enseñanza, y puedo testificar que funciona. Cada rencor que he soltado, cada perdón que he dado, me ha devuelto pedazos de mí mismo que había perdido. Me ha devuelto energía, alegría, paz. Escribo esto sabiendo que muchos de vosotros lleváis heridas profundas, traiciones imperdonables. Y sé que estas palabras pueden sonar simplistas, pero os lo ruego, probad. No por el que os hirió, por vosotros. Porque vuestro corazón merece latir libre. El perdón era la llave. Pero aún quedaba aprender hacia dónde abría esa llave. Porque un corazón perdonado no solo sana, se ilumina, se expande, se conecta con algo más grande. Y ese algo más grande era lo que él llamaba el sol interior. La siguiente enseñanza nos revelaría que cada uno de nosotros lleva un astro brillando en el pecho. Capítulo 7. Los discípulos del amanecer. La luz externa despierta la luz interna. Así como arriba, es abajo. Era el 3er año de su ministerio. Nos despertó cuando aún reinaba la oscuridad absoluta. Venid, dijo simplemente, y caminamos. Ascendimos la montaña en silencio, guiados solo por las estrellas y el resplandor de su presencia. El aire era tan frío que cada exhalación se convertía en niebla fantasmal. Mis pies descalzos sangraban sobre las rocas, pero él insistió. La tierra debe reconoceros, y vosotros debéis reconocer a la tierra. Llegamos a la cima justo cuando el horizonte comenzaba a palidecer. Esa franja azul oscuro que anuncia el amanecer nos colocó a todos mirando al este, en fila. Separad los pies, instruyó. Plantaos como árboles. Vuestras raíces ahora son de carne, pero un día serán de luz. Obedecimos sin entender. El cielo pasó del azul oscuro al violeta, luego al rosa. Y entonces, en ese momento perfecto, entre la noche y el día, él habló. Lo que estáis a punto de recibir no es solo calor, es información. El primer rayo del sol no es como los demás. Contiene códigos que vuestro cuerpo reconoce, pero vuestra mente ha olvidado. Cuando ese rayo toque vuestros ojos, no parpadeéis. Dejad que entre, solo un instante. Vuestra piel lo beberá, vuestros huesos lo recordarán, y entonces apareció. El borde dorado del sol me ordenó mantener los ojos abiertos. Fue difícil, el instinto gritaba que cerrara los párpados. Pero obedecí, y en ese segundo eterno sentí algo imposible de describir con palabras. Era como si cada célula de mi cuerpo despertara de un sueño milenario. Un calor que no venía de afuera, sino de adentro. Un hormigueo que subía desde los pies descalzos hasta la coronilla. Vi colores que no existen. Geometrías danzando detrás de mis párpados cuando finalmente los cerré. ¿Lo sentís? Nali, preguntó él, y su voz sonaba diferente, más luminosa. Eso es vuestro sol interno respondiendo al sol externo. Sois espejos, sois hijos de la luz. Y cada amanecer es una iniciación que la mayoría de los humanos duerme. Andrés cayó de rodillas, llorando. No de tristeza, sino de algo más grande. Reconocimiento. Juan temblaba. Yo solo podía respirar. Cada inhalación traía luz dorada a mis pulmones. El sol de afuera despierta al sol de adentro, continuó. Por eso los antiguos adoraban el amanecer, no por superstición, por sabiduría. Sabían que los primeros rayos activan procesos en vuestro cuerpo que ninguna medicina puede replicar. Producen sustancias que equilibran vuestra mente, fortalecen vuestros huesos,
Sincronizan vuestro tiempo interno con el tiempo del cosmos. Sois relojes vivientes. Y este es vuestro ajuste diario. Permanecimos allí hasta que el sol estuvo completamente visible. Entonces nos indicó sentarnos. El calor del día comenzaba a llegar, pero era diferente al calor del primer rayo. Menos sagrado, más ordinario. Recordad este momento, dijo mirando a cada uno a los ojos, porque vendréis días en que olvidaréis quiénes sois, días en que la oscuridad parecerá más real que la luz. En esos días, levantaos antes del alba, buscad el primer rayo, y dejad que os recuerde, sois discípulos del amanecer, estudiantes de la luz, y vuestra única tarea es aprender a brillar. Pasé años reflexionando sobre aquella mañana. Al principio pensé que era simbólico, una metáfora bella sobre el despertar espiritual, pero con el tiempo comprendí que él hablaba literal y metafóricamente al mismo tiempo. Ambos niveles eran verdaderos. Para cuando leáis esto, vuestros sanadores habrán descubierto que la luz del amanecer no es igual a la luz del mediodía. Habrán medido cómo ciertos rayos activan procesos en vuestro cuerpo que ninguna medicina puede replicar. Llamaréis a esto ritmo circadiano, terapia de luz, fotorregulación. Descubriréis que vuestros ojos no son los únicos que ven, que vuestra piel tiene células que detectan la luz, que vuestros huesos necesitan del sol para ser fuertes, que vuestra mente produce sustancias de felicidad cuando recibe los primeros rayos. Mediréis todo esto con instrumentos precisos, y entonces comprenderéis que lo que él nos enseñó en aquella montaña no era religión, era ciencia olvidada, conocimiento ancestral que vuestra era redescubriría pieza por pieza, pero él lo llamaba simplemente recordar que sois hijos del sol. Si deseáis experimentar lo que yo experimenté aquella mañana, os dejo las instrucciones exactas. Levantaos antes del alba, buscad un lugar donde podáis ver el horizonte oriental, descalzos si es posible. Plantaos con los pies separados, sintiendo la tierra bajo vosotros. Respirad profundo 3 veces. Cuando aparezca el primer borde del sol, miradlo brevemente con los ojos abiertos. Solo un segundo. Luego cerrad los ojos y observad los colores que danzan en vuestra oscuridad interna. Permaneced así 5 minutos, respirando, sintiendo el calor en vuestra piel, y repetid en silencio: yo soy luz, recordando ser luz. Hacedlo durante 7 amaneceres consecutivos, y entonces sabréis. Pero la luz del sol no era la única que podía transformarnos. Había otra luz, una que no podíamos ver, pero que podíamos escuchar. Y esa luz tenía forma de sonido, de palabra, de lo que él llamaba el lenguaje de los ángeles. Capítulo 8. El lenguaje oculto de los ángeles. El sonido es la arquitectura invisible de la realidad. Donde hay vibración, hay creación. Fue en el scriptorium de Qumran, rodeados del olor a pergamino antiguo y aceite de lámpara. La noche había caído como un manto negro sobre el desierto. Éramos solo 5 aquella vez, los iniciados del círculo interior. Él desenrolló un manuscrito que reconocí de inmediato. El libro de Enoc. Ese texto que los sacerdotes del templo habían declarado prohibido. Demasiado peligroso, decían. Demasiado revelador. Aquí, dijo señalando un pasaje con su dedo. Enoc escribe sobre los nombres sagrados que los vigilantes enseñaron a la humanidad. Los sabios creen que son nombres. Se equivocan. Son frecuencias, me incliné para leer. Las letras arameas danzaban bajo la luz titilante. Entonces, ¿no son palabras?, se pregunté. Las palabras son contenedores, respondió. Pero lo que contienen no es significado, es vibración. Los ángeles no hablan como vosotros habláis. Ellos emiten tonos. Cada tono crea una forma específica en el tejido de la realidad. ¿Comprendéis? El lenguaje humano describe. El lenguaje angélico construye. Tomó un cuenco de bronce lleno de agua. Lo colocó en el centro de nuestro círculo. La superficie del agua estaba perfectamente quieta, reflejando la llama de la lámpara. Observad, dijo. Y entonces abrió su boca y pronunció un sonido. No era una palabra, era un tono puro, sostenido, profundo. Sentí ese sonido no en mis oídos, sino en mi pecho, en mis huesos. Y el agua comenzó a moverse, no como olas, como geometría. Círculos perfectos emanaban del centro, luego hexágonos, luego algo más complejo que no tengo palabras para describir, patrones que parecían vivos. En el principio era el Verbo, susurró María Magdalena, sus ojos fijos en el agua danzante. Exacto, confirmó él.
Pero el verbo no era una palabra, era una frecuencia, el sonido primordial que ordenó el caos. Y ese sonido todavía resuena en todo, en vosotros. Vuestro cuerpo está hecho de agua, 70 partes de cada 100. Cuando pronunciáis ciertos tonos, esa agua se reorganiza. Y cuando el agua se reorganiza, vosotros cambiáis. Cambió el tono, más agudo ahora. El patrón en el agua se transformó instantáneamente. Estrellas de 8 puntas, perfectas, imposibles de crear con las manos. Cada emoción tiene una frecuencia, explicó. El miedo vibra caótico, el amor vibra coherente. Cuando un ser humano siente amor verdadero, su sangre, su agua interna, forma estos patrones. Y esos patrones informan a cada célula cómo comportarse. Tomás extendió la mano hacia el cuenco como hipnotizado. ¿Por eso cantamos? ¿Por eso los salmos? Los salmos son tecnología olvidada, respondió él. Los antiguos sabían que ciertos tonos abren puertas en el cuerpo, puertas que la mente racional mantiene cerradas. Por eso David sanaba la locura de Saúl con su arpa. No era magia, era física aplicada. Frecuencias específicas que recalibran el sistema nervioso. Pasó a explicarnos sobre los números sagrados. El 3, el 7, el 12. No son simbólicos, insistió. Son matemática pura. La creación opera en octavas. 7 notas, 7 colores, 7 centros de energía en el cuerpo humano. Y el octavo es el retorno al principio, pero elevado. Por eso en música, la octava nota suena igual que la primera, pero más alta. Esa es la espiral de la evolución, no un círculo. Una espiral ascendente. Me atreví a preguntar, maestro, ¿puedo intentarlo? Sonrió. Por supuesto. Pero primero debes comprender algo crucial. La intención es tan importante como el tono. Un sonido pronunciado con amor crea belleza. El mismo sonido pronunciado con odio crea destrucción. Los vigilantes enseñaron las frecuencias correctas, pero algunos humanos las usaron mal, y así cayó Atlántida. Atlántida. Ese nombre que aparecía en textos antiguos como una advertencia. Una civilización que dominó el sonido y se destruyó con él. Probad con el tono más simple, me instruyó. El tono del corazón. Respirad profundo. Colocad vuestra atención en el pecho y dejad que el sonido emerja desde ahí, no desde la garganta. Desde el corazón, inhalé. Cerré los ojos. Sentí mi corazón palpitando. Y entonces dejé que un tono brotara, tembloroso al principio, desafinado. Pero a medida que lo sostenía, algo cambió. El tono se estabilizó y sentí calor. Calor intenso irradiando desde mi pecho. Cuando abrí los ojos, todos me miraban asombrados. Tu rostro, dijo Juan, estaba brillando. Él asintió satisfecho. Cuando un humano emite un tono desde el corazón, con intención pura, su cuerpo entero se convierte en instrumento. Y los ángeles responden, porque finalmente estáis hablando su idioma. Años después, en mi exilio, reflexioné sobre aquella noche. Comprendí que lo que él nos enseñó era el fundamento de toda creación. Sonido, vibración, frecuencia. Antes de que hubiera luz, hubo sonido. Y ese sonido organizó la luz en formas, en mundos, en vida. Para cuando leáis esto, uno de vuestros sabios habrá colocado arena sobre una placa de metal y la habrá hecho vibrar con sonido. Entonces veréis lo que yo vi aquella noche, patrones perfectos naciendo del sonido puro, geometría sagrada emergiendo de la vibración. Lo llamaréis simática. Descubriréis que cada frecuencia crea una forma específica, que el sonido es literalmente la arquitectura invisible de la materia. Vuestros científicos medirán frecuencias que sanan. 528 ciclos por segundo dirán. Repara el ácido desoxirribonucleico, la molécula que porta vuestra herencia. Otros descubrirán que la Tierra misma emite una frecuencia constante, 7.83 ciclos por segundo, y que cuando los humanos sintonizan con esa frecuencia, su cerebro entra en estados de coherencia profunda. Lo llamaréis resonancia Schumann, pero los antiguos lo llamaban el latido de la madre, y sabían que alinearse con ese latido era alinearse con la vida misma. Encontraréis que los grandes santuarios fueron construidos para amplificar frecuencias específicas, que las catedrales góticas, las pirámides, los templos de piedra, todos son instrumentos, diseñados para resonar en tonos que elevan la conciencia humana, no por accidente, por conocimiento preciso. Y cuando midáis las frecuencias de los mantras antiguos, de los cantos gregorianos, de los rezos sufíes, descubriréis que todos vibran en rangos similares.
rangos que activan lo que vosotros llamaréis ondas teta en el cerebro, estados de conexión profunda, de sanación, de acceso a lo que él llamaba el reino interior. Pero todo esto aún os parecerá misterioso hasta que aceptéis una verdad simple. Vosotros mismos sois instrumentos musicales. Vuestra columna vertebral es una flauta, vuestro cráneo es una cámara de resonancia, vuestro corazón es un tambor, y cuando todos vuestros instrumentos tocan en armonía, eso es lo que los sabios llaman iluminación. Si deseáis comenzar a hablar el lenguaje de los ángeles, os dejo esta práctica. Cada mañana, tras recibir el primer rayo del sol, sentaos en silencio. Colocad vuestra mano sobre el corazón, respirad hasta que sintáis el latido claramente. Entonces, con los ojos cerrados, emitid un tono. El tono que emerja naturalmente. No lo forcéis. Dejad que el corazón elija. Sostened ese tono mientras podáis. Sentid dónde vibra en vuestro cuerpo, el pecho, la garganta, la cabeza. Repetid esto durante 9 respiraciones. Con el tiempo, vuestro tono se volverá más puro, más estable, y comenzaréis a sentir que no sois vosotros quienes cantáis, sino algo que canta a través de vosotros. Esa es la puerta. El primer paso hacia el lenguaje verdadero. Pero si el sonido podía crear geometría en el agua, me pregunté entonces, ¿qué podía crear en la sangre? La respuesta a esa pregunta llegaría meses después, durante la última cena que compartimos, cuando él tomó el vino y nos reveló el secreto alquímico de la sangre. Capítulo 9. La alquimia de la sangre. La sangre recuerda todo. Es el río donde fluye la memoria de tus ancestros y el destino de tus hijos. No fue en Jerusalén, fue antes, en una casa de piedra en Qumrán, rodeados del silencio del desierto. Éramos 7 iniciados aquella noche. La mesa estaba dispuesta con pan sin levadura, aceitunas, higos secos y vino tinto. Vino tan oscuro que parecía negro bajo la luz de las lámparas de aceite. Él levantó la copa lentamente. La sostuvo contra la luz. El líquido brillaba como rubíes líquidos. Mirad esto con atención, dijo, porque lo que voy a deciros cambiará vuestra comprensión de quiénes sois. Todos nos inclinamos hacia adelante. El silencio era absoluto. Esta no es mi sangre, declaró. Es un recordatorio de lo que vuestra sangre no es simplemente un líquido que transporta oxígeno, es un archivo viviente. Cada gota contiene la memoria de todos vuestros ancestros. Cada trauma, cada triunfo, cada sabiduría olvidada, todo está inscrito en vuestra sangre, y esa memoria no muere. ¿Heredamos los miedos de nuestros padres? Y sus fortalezas, confirmó él. Pero hay algo más asombroso que debéis comprender. Algo que los sacerdotes de Egipto conocían y que Moisés aprendió. Vuestra sangre y la sangre de las plantas son hermanas. Nos miramos confundidos. ¿Hermanas? Las plantas tienen sangre. Él sonrió ante nuestra perplejidad. Las plantas tienen un líquido verde que corre por sus venas. Clorofila, lo llamaban los antiguos. Ese líquido captura la luz del sol y la convierte en vida, en alimento, en estructura. ¿Y sabéis qué? Vuestra hemoglobina, el líquido rojo que transporta vida en vosotros, es casi idéntica a esa clorofila verde. Solo difieren en un elemento, un átomo. En las plantas es magnesio, en vosotros es hierro. El asombro nos dejó mudos. Él continuó. ¿Comprendéis lo que esto significa? Significa que cuando coméis plantas, estáis consumiendo luz solar capturada, y vuestro cuerpo transforma esa luz vegetal en luz humana. Sois comedores de sol, conversores de luz. Por eso cuando alguien ayuna de alimentos densos, su sangre se purifica, se vuelve más luminosa, más receptiva. Los antiguos profetas ayunaban porque sabían esto. No era sacrificio, era tecnología espiritual. Tomó un pedazo de pan, lo partió. Cuando coméis este pan, coméis trigo. El trigo comió sol durante meses. Fotones de luz quedaron atrapados en cada grano. Y ahora, esos fotones se vuelven vuestros. Se convierten en vuestra carne, en vuestro pensamiento, en vuestra capacidad de amar. Hizo una pausa. Literalmente sois luz solar condensada caminando. Y lo habéis olvidado. Bebió de su copa. Nos indicó hacer lo mismo. El vino era áspero, terroso. Y este vino, continuó, es tiempo transformado. La uva creció durante una estación completa. Absorbió sol, lluvia, tierra. Luego fue cosechada, aplastada, fermentada. El tiempo hizo su alquimia. Y ahora ese tiempo entra en vosotros. Se convierte en vuestra sangre. ¿Lo veis? No hay separación entre vosotros y el mundo. Sois el mundo, comiendo y bebiéndose a sí mismo, transformándose constantemente. Andrés preguntó tímidamente,
¿Por qué entonces nos pides recordar tu sangre específicamente? Porque yo he purificado mi sangre al punto donde se ha convertido en luz casi pura, respondió con una seriedad que nos estremeció. Y cuando bebéis este vino en memoria mía, no estáis recordando a un hombre, estáis recordando una posibilidad. La posibilidad de que vuestra propia sangre se convierta en portadora de luz consciente. Sangre que no solo transporta oxígeno, sino información divina. Códigos de despertar. Se levantó. Caminó detrás de cada uno de nosotros. Colocó su mano sobre nuestras cabezas, uno por uno. Cuando llegó a mí, sentí un calor descender por mi columna. Y en mi mente apareció una visión. Vi mi sangre como un río de luz dorada fluyendo por canales infinitos. Vi que cada célula era una biblioteca. Millones de libros escritos en un lenguaje que mi mente no podía leer, pero mi cuerpo comprendía perfectamente. Vuestra sangre también lleva vuestros votos, dijo regresando a su lugar. Cada promesa que hacéis queda inscrita, cada traición también. Por eso hay poder en los juramentos de sangre. Por eso las alianzas antiguas se sellaban cortándose la palma y mezclando sangres. No era superstición, era conocimiento de que la sangre es el medio donde se escriben los contratos del alma. Esa noche bebí el vino como nunca antes, conscientemente, sintiendo cómo el líquido descendía por mi garganta, imaginando cómo se convertía en mi propia sangre. Y por primera vez en mi vida agradecí a la vid, a la tierra, al sol, a la lluvia, a las manos que cosecharon, a todo el proceso milagroso que hizo posible ese momento. Cuando me retiré a mi celda esa noche, tuve sueños extraños. Vi ancestros que nunca conocí, sentí sus luchas, sus alegrías, y comprendí que yo era ellos continuando, que mi vida era una página más en un libro que comenzó mucho antes de mi nacimiento y continuaría mucho después de mi muerte. Pasaron años antes de que comprendiera la profundidad total de esa enseñanza. La sangre como memoria, como archivo, como puente entre generaciones y como sustancia sagrada que puede ser purificada, elevada, transformada. Para cuando leáis esto, vuestros científicos habrán descubierto algo extraordinario. La molécula que transporta oxígeno en vuestra sangre es casi idéntica a la molécula que captura luz solar en las plantas. Hemoglobina y clorofila, hermanas moleculares separadas solo por un átomo. Hierro en vosotros, magnesio en ellas. Cuando veáis sus estructuras químicas, os asombraréis de la perfección del diseño. Descubriréis también algo perturbador y maravilloso. Personas que reciben sangre de otros en vuestra medicina futura a veces adoptan memorias del donante, gustos que no tenían antes, miedos nuevos, anhelos inexplicables. Vuestra ciencia se rascará la cabeza preguntándose, ¿cómo puede la sangre transferir memoria? Y algunos de vosotros recordaréis lo que él dijo aquella noche. La sangre es el archivo viviente. Llamaréis a esto epigenética, memoria celular, información no genética. Pero la verdad es más simple. Vuestra sangre recuerda, y esa memoria puede ser cambiada, purificada, elevada. Encontraréis que el ayuno renueva la sangre, que ciertas plantas la limpian, que emociones elevadas cambian su química instantáneamente. Mediréis cómo el perdón altera los marcadores en la sangre, cómo el rencor la envenena, y entonces comprenderéis por qué él insistía. Perdonad, no por ellos, por vuestra propia sangre. Si deseáis comenzar la alquimia de vuestra propia sangre, os dejo esta práctica. Una vez al mes, ayunad durante un día completo. Solo agua pura. Mientras ayunáis, hablad a vuestra sangre. Sí, hablad, en silencio o en voz alta. Agradecedle por transportar vida. Pedidle que libere memorias antiguas que ya no os sirven. Memorias de trauma, de miedo, de limitación heredadas de vuestros ancestros. Al día siguiente, romped el ayuno con alimentos vivos, frutas frescas, vegetales crudos. Y mientras coméis, recordad, estáis comiendo luz solar. Esa luz se convertirá en vuestra sangre, en vuestro pensamiento, en vuestra capacidad de amar. Comed conscientemente, agradeced conscientemente, hacedlo durante 12 lunas, y vuestra sangre se transformará. La sangre transporta luz. Eso quedó claro aquella noche, pero ¿hacia dónde fluía esa luz? ¿Cuál era su destino final? Eso aún era un misterio. La respuesta me llegaría semanas después, cuando él colocó su mano sobre mi pecho y susurró: aquí, todo converge aquí, en tu corazón dorado. Capítulo 10. El misterio del corazón dorado. El corazón no bombea sangre. Esa es su función secundaria. Su verdadero propósito es generar luz,
Fue en la última primavera antes de su muerte. Nos reunió al atardecer, cuando el sol descendía tras las colinas de Judea. Éramos 12. Nos sentó en círculo sobre la hierba. En el centro, una lámpara de aceite encendida. Hoy os enseñaré el secreto del corazón dorado, comenzó. Pero primero responded, ¿qué creéis que hace vuestro corazón? Bombea sangre, dijo Pedro. Sí, pero esa es su función menor. Se tocó el pecho. El corazón es un sol, vuestro sol personal, y genera un campo que se extiende mucho más allá de vuestro cuerpo. Nos miró. Colocad vuestra mano derecha sobre vuestro corazón. Ahora, obedecimos. Sentí mi corazón latiendo bajo mi palma. Cerrad los ojos y respirad a través del corazón. Imaginad que el aire entra y sale directamente de vuestro pecho. Al principio me pareció imposible, pero seguí intentando. Y entonces algo cambió. Sentí calor intenso brotando desde el centro de mi pecho. Real. ¿Lo sentís? Ese calor es vuestro corazón recordando lo que es. Un generador de luz, el calor aumentó. Se convirtió en expansión, como si mi pecho fuera a abrirse. Vuestro corazón genera el campo electromagnético más poderoso de vuestro cuerpo, 5000 veces más poderoso que el del cerebro, y ese campo se extiende. Cuando estáis cerca de alguien, vuestros campos se tocan, se entrelazan. Abrí los ojos. Él miraba la llama. Por eso podéis sentir cuando alguien entra en una habitación sin verlo. Por eso un niño deja de llorar cuando su madre lo abraza aunque ella no diga palabra. El campo del corazón de la madre envuelve al del niño. Juan preguntó, ¿y ese campo cambia? Constantemente. El miedo lo contrae, lo vuelve caótico. El amor lo expande, lo vuelve coherente. Cuando perdonáis de verdad, vuestro campo se expande. Cuando guardáis rencor, se encoge, se endurece, y esa armadura nos protege. Os asfixia. Se puso de pie. Caminó hacia mí. Extendió su mano hacia mi pecho sin tocarme, a 30 centímetros, y sentí algo extraordinario. Como si entre su palma y mi pecho hubiera una esfera de presión. ¿Lo sientes? Eso es mi campo tocando el tuyo. Cerró los ojos, y la presión se convirtió en calor, paz, una sensación de abrazo sin contacto físico. Lágrimas brotaron de mis ojos. No de tristeza, de reconocimiento. Cuando dos corazones laten en coherencia, sus campos se sincronizan. Eso es amor verdadero, no un sentimiento vago, sino fusión real de campos electromagnéticos. Por eso los amantes sienten las emociones del otro a distancia. Regresó al centro. Vuestro corazón tiene neuronas, decenas de miles, y esas neuronas piensan. El corazón tiene inteligencia propia, envía más información al cerebro que el cerebro a él. El corazón manda, el cerebro obedece, pero os han enseñado lo contrario. Nos pidió formar un círculo más cerrado. Ahora, todos a la vez, respirad a través del corazón, sentid los campos de los otros. Cerramos los ojos, respiramos, y lentamente, algo milagroso sucedió. Comencé a sentir los corazones de mis hermanos, no con mis oídos, con algo más sutil, y en un momento perfecto, todos nuestros ritmos se sincronizaron. Latíamos al unísono. Esto es la comunión verdadera, corazones latiendo como uno. Y cuando suficientes humanos aprendan a hacer esto simultáneamente, el mundo entero cambiará, porque el campo colectivo de corazones coherentes puede influir en la materia misma. Permanecimos así hasta que cayó la noche. Cuando abrimos los ojos, la lámpara se había apagado, pero había una luminosidad tenue alrededor de cada uno, como si brilláramos con luz propia. La mente calcula, el corazón sabe. Aprended la diferencia. Esa noche marcó un antes y un después. Había pasado años estudiando escrituras, memorizando leyes, y en una sola noche comprendí que todo ese conocimiento era secundario. El verdadero templo estaba en mi pecho, latiendo. Para cuando leáis esto, vuestros científicos habrán medido lo que yo experimenté. Descubriréis que el corazón genera un campo electromagnético que se extiende varios metros. Mediréis cómo cambia con las emociones. Encontraréis instituciones dedicadas a esto. Hablaréis de coherencia cardíaca, de inteligencia emocional. Descubriréis que el corazón tiene 40.000 neuronas, que se comunica con el cerebro de formas complejas, que puede sentir eventos antes de que sucedan, que cuando una madre y su bebé están juntos, sus corazones sincronizan latidos. Y encontraréis que grupos grandes, meditando con intención coherente, pueden afectar mediciones a kilómetros de distancia. Lo llamaréis campo morfogenético, conciencia global. Pero él lo llamaba el poder del corazón unificado. Os dejo la práctica exacta. Sentaos en silencio.
Mano sobre el corazón, ojos cerrados. Respirad lentamente. 5 segundos inhalando, 5 exhalando. Pero respirad a través del corazón. Imaginad que el aire entra y sale de vuestro pecho directamente. Mientras hacéis esto, recordad algo por lo que sentís gratitud genuina. Mantened esa sensación. 5 minutos cada mañana, 5 minutos cada noche. En una semana notaréis cambios. Más claridad mental, mejor sueño. En un mes, vuestro campo se habrá fortalecido. En un año, seréis como un sol caminando. El corazón dorado era la puerta. ¿Pero puerta hacia qué? Esa pregunta me atormentó durante años. Hasta que comprendí la enseñanza final, la más peligrosa. El cuerpo entero puede convertirse en luz, literalmente, lo que él llamaba el cuerpo de luz. Capítulo 11. La ciencia del cuerpo de luz. La materia es luz condensada, y la luz puede recordar ser materia, o elegir ser libre. Fue semanas después de la crucifixión. Yo estaba destrozado, errante en el desierto de Judea. Había huido de Jerusalén creyendo que todo había terminado, que su muerte significaba el fin de las enseñanzas. El fin de todo. Acampé en una cueva. No comía, apenas bebía. Solo lloraba y rezaba pidiendo comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué permitió que lo mataran si tenía tanto poder? Fue al tercer amanecer cuando sucedió. Estaba sentado a la entrada de la cueva, mirando el horizonte palidecer, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví, y allí estaba él, pero no era él, o sí lo era, pero diferente. Su cuerpo era semitransparente. Podía ver las rocas a través de su torso. Emitía luz propia, como si 1000 velas ardieran bajo su piel. Sus ojos eran los mismos, pero más brillantes. Dorados, grité. De terror primero, luego de asombro, finalmente de júbilo incomprensible. Paz, dijo, y su voz sonaba como siempre pero con un eco extraño, como si hablara desde muy lejos y muy cerca simultáneamente. No temas lo que ves, es simplemente otra forma de ser. Me arrastré hacia él temblando. Extendí mi mano para tocarlo. Mi mano atravesó su tobillo como si fuera humo, pero humo cálido, humo que vibraba. Eres un fantasma, susurré, sonrió. No resucité un cuerpo muerto, activé lo que siempre estuvo ahí. El cuerpo de luz, todos lo tenéis. La mayoría muere sin saberlo siquiera, pero está ahí, latente, esperando. Se sentó frente a mí, o más bien, su forma luminosa adoptó la posición de sentarse, flotando ligeramente sobre la tierra. Tu cuerpo físico es una larva, densa, pesada, limitada. El cuerpo de luz es la mariposa. Siempre estuvo dentro de la larva. Solo necesitaba las condiciones correctas para emerger. ¿Cómo? Y fue todo lo que pude articular. Cada célula de tu cuerpo contiene luz, explicó. Fotones, partículas de luz atrapadas en la materia. Tus científicos futuros los descubrirán y los llamarán biofotones. Medirán cómo tus células se comunican mediante luz. Luz tan tenue que tus ojos no pueden verla, pero está ahí, constante, brillando. Extendió su mano semifísica hacia mí. Cuando un ser humano purifica su cuerpo, aquieta su mente y expande su corazón durante años, décadas, algo sucede. Esos fotones comienzan a coherenciarse, a sincronizarse, a recordar que no son materia atrapada, son luz jugando a ser materia. Tocó mi pecho. Esta vez sentí el contacto. Electricidad pura recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos involuntariamente y vi luz, luz blanca y dorada detrás de mis párpados, como si 1000 soles hubieran nacido dentro de mi cráneo. Lo que acabas de sentir es tu propio cuerpo de luz respondiendo al mío, dijo. Está ahí. Siempre ha estado, solo que dormido. Inactivo. Cuando abrí los ojos, lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Puedo yo hacer esto? Todos podéis. Para eso vine, no a morir por vuestros pecados. Esa interpretación es una distorsión que vendrá después. Vine a mostrar el camino de la transmutación. Morir conscientemente no es muerte, es transformación, es graduación. Se puso de pie. Su forma brilló más intensamente. Escucha con atención porque no volverás a verme así. El cuerpo de luz no es para escapar del mundo, es para habitarlo más plenamente. Es el siguiente paso de la evolución humana. Algunos de vosotros lo alcanzaréis en esta vida, otros necesitaréis más ciclos, pero todos, eventualmente, recordaréis cómo transmutar densidad en luz. ¿Y qué hago entonces?, le pregunté desesperado. ¿Cómo activo esto? Lo que te he enseñado estos años, todo, el sol del amanecer, las frecuencias sagradas, la alquimia de la sangre, la coherencia del corazón. No eran lecciones separadas, eran pasos de un solo proceso.
preparar tu cuerpo físico para que pueda sostener más luz. Porque si intentaras activar tu cuerpo de luz ahora, sin preparación, tu forma física se desintegraría. La luz es poder puro. La materia debe volverse más ligera, más refinada, más receptiva. Dio unos pasos hacia el sol naciente. Vuestros físicos descubrirán algo llamado dualidad onda-partícula. Descubrirán que la materia puede comportarse como onda de luz, que los electrones pueden estar en dos lugares a la vez, que la información puede viajar instantáneamente a través del espacio. Y cuando descubran esto, algunos comprenderán, el universo entero es luz jugando diferentes juegos. Luz condensada como roca, luz menos condensada como agua, luz apenas condensada como aire y luz libre, como yo ahora. Se volvió hacia mí una última vez. Yo no me voy, solo dejo de condensarme en esta dimensión, pero mi conciencia permanece y cuando estés listo, tú harás lo mismo. Porque el Cristo no es un hombre, es un estado de coherencia total entre espíritu, mente, corazón y cuerpo. Y ese estado puede despertar en cualquiera. El sol apareció completo en el horizonte, y su forma comenzó a disolverse en la luz dorada del amanecer. Enséñales, fueron sus últimas palabras. No me adores, replica lo que hice, porque la verdadera segunda venida es cuando cada humano activa su propia divinidad. Y desapareció. Literalmente se fundió con la luz del sol. Permanecí en esa cueva 3 días más, ayunando, meditando, procesando lo imposible que había presenciado, y comprendí que no había presenciado un milagro, había presenciado ciencia avanzada, biología cuántica, la física de la conciencia. Para cuando leáis esto, vuestros científicos habrán descubierto los biofotones. Un investigador llamado Fritz Albert Popp demostrará en 1974 que todas las células vivas emiten luz débil pero medible, y que las células se comunican mediante estos fotones. Descubriréis que el ADN actúa como antena, capturando y emitiendo luz. Vuestros físicos habrán teletransportado fotones a través del espacio. Anton Zeilinger y otros demostrarán que partículas pueden transmitir información instantáneamente, sin importar la distancia. Lo llamaréis entrelazamiento cuántico. Y algunos visionarios comenzarán a preguntar si podemos teletransportar fotones. ¿Podremos algún día teletransportar átomos, moléculas, cuerpos? Descubriréis que la materia es energía condensada. Einstein escribirá la ecuación más famosa de vuestra era, EEmc2. Energía es masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. En palabras simples, la materia es luz increíblemente comprimida. Y si es comprimida, puede descomprimirse. Encontraréis casos documentados de místicos que levitaron. Joseph de Cupertino en Italia, múltiples santos cristianos, yogis hindúes, monjes tibetanos. Vuestros científicos los descartarán como fraude o alucinación, pero algunos guardarán la pregunta, ¿y si no lo eran? ¿Y si realmente lograron alterar su relación con la gravedad mediante estados alterados de conciencia? Os dejo la meditación que él me enseñó para comenzar a activar el cuerpo de luz. No esperéis resultados inmediatos. Esto puede tomar décadas, pero funciona. Sentaos en completa oscuridad. Cerrad los ojos. Respirad profundamente hasta que vuestra mente se aquiete. Entonces, visualizad cada célula de vuestro cuerpo como una pequeña estrella. Millones de estrellas formando la galaxia de vuestro ser. Ved cómo cada estrella brilla con luz propia. Dorada. Pura. Con cada inhalación, imaginad que esas estrellas brillan más intensamente. Con cada exhalación, imaginad que liberan densidad. Se vuelven más ligeras, más luminosas. Haced esto durante 20 minutos diarios. Y añadid esta declaración. Yo soy luz recordando ser luz. Mi cuerpo se vuelve más receptivo, más translúcido, más libre. No intentéis flotar. No intentéis atravesar paredes. Esos son efectos secundarios que vienen solos después de años. El objetivo no es adquirir poderes, es transformar vuestra naturaleza fundamental. Esa fue la última vez que lo vi con estos ojos, pero no la última vez que sentí su presencia, porque comprendí finalmente, Él no era el único Cristo, era el primero de nosotros en recordar completamente, y su legado no era crear adoradores, era crear Cristos despiertos. El retorno que todos esperan no es de Él, es de nosotros, regresando a nuestra verdadera naturaleza, luminosa, divina, libre. Capítulo 12. El retorno de la palabra viva.
Cristo no es un nombre, es un estado. Y ese estado puede despertar en cualquier corazón preparado. Escribo esto en Lalibela, Etiopía. Han pasado 42 años desde la crucifixión. Tengo 67 años. Mi cuerpo se debilita, pero mi luz se intensifica y finalmente lo comprendo todo. Pasé décadas confundido, preguntándome por qué Él no regresó como prometió, por qué el reino no se manifestó en la tierra como esperábamos, por qué todo parecía seguir igual después de su muerte. Las guerras continuaron, el sufrimiento persistió, Roma se fortaleció aún más. Pero ahora, anciano y cerca de mi propia transmutación, veo la verdad con claridad cristalina. Él nunca prometió regresar. Prometió que nosotros despertaríamos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, dijo. No volveré desde afuera, sino permaneceré dentro. La diferencia es abismal. Durante años busqué su retorno en el cielo, en señales externas, en profecías cumplidas. Y mientras miraba hacia afuera, perdí de vista lo que Él realmente enseñó. El reino de los cielos está dentro de vosotros. La segunda venida no es un evento, es un despertar. No es un hombre bajando de las nubes, es millones de humanos recordando su divinidad. Simultáneamente, como una red de soles encendiéndose al mismo tiempo. Él no vino a crear seguidores, vino a activar Cristos. Haced lo que yo hago, dijo una y otra vez. No adoradme, no esperad que yo lo haga por vosotros, sino haced lo que yo hago. Ved cómo sano, sanad. Ved cómo perdono, perdonad. Ved cómo amo sin condición, amad así. Ved cómo mi cuerpo se volvió luz. Convertid el vuestro también. Pero esa enseñanza era demasiado radical, demasiado peligrosa para las estructuras de poder. Así que después de su muerte, la distorsionaron. Lo convirtieron en el único, el especial, el Hijo de Dios con mayúsculas, como si el resto de nosotros fuéramos otra cosa. Pero Él dijo claramente, vosotros sois dioses. No lo dijo metafóricamente, lo dijo literalmente, citando las escrituras antiguas, recordándonos lo que habíamos olvidado. Comprendo por qué lo mataron, no por blasfemia, sino por empoderamiento. Un hombre que dice, solo yo soy especial, puede ser tolerado, pero un hombre que dice, todos sois especiales, solo habéis olvidado, ese hombre destruye imperios, porque imperios se sostienen sobre la creencia de que algunos humanos valen más que otros, que algunos tienen acceso a Dios y otros no, que se necesitan intermediarios. Él vino a eliminar intermediarios, a colocar el templo en cada pecho, a declarar que cada ser humano es un portal directo a lo divino. Por eso selló este manuscrito, porque la humanidad de mi tiempo no está lista para esta verdad, pero llegará un tiempo cuando sí lo estará. ¿Cómo sabré que ese tiempo ha llegado? Por las señales que Él me mostró en visión, cuando la ciencia y la espiritualidad dejen de ser enemigas y comiencen a fusionarse, cuando los científicos descubran que la conciencia afecta la materia, cuando midan la oración y encuentren que funciona, cuando demuestren que la intención humana puede alterar máquinas, cuando confirmen cada una de las enseñanzas aquí escritas con sus instrumentos de precisión, cuando millones de personas comiencen a buscar dentro en lugar de afuera, cuando las instituciones religiosas empiecen a perder poder porque la gente descubre que no necesita intermediarios, cuando la pregunta colectiva cambie de ¿cuándo nos salvará Dios? A ¿cómo despierto la divinidad en mí? Cuando las tecnologías permitan que estas enseñanzas viajen instantáneamente a través del mundo, cuando cualquiera pueda acceder a conocimiento antiguo sin necesidad de pertenecer a órdenes secretas o linajes especiales, ese será el tiempo. Y para cuando leáis esto, ese tiempo habrá llegado. Vuestros científicos habrán creado algo llamado el Proyecto de Conciencia Global, máquinas que detectan cuando millones de humanos enfocan su atención simultáneamente. Y descubrirán algo asombroso. Durante eventos globales, cuando billones de personas sienten lo mismo al mismo tiempo, esas máquinas registran coherencia, el campo de conciencia colectivo se unifica. Mediréis experimentos donde grupos grandes meditan con la intención de reducir violencia en ciudades específicas y encontraréis que funciona. Los crímenes disminuyen, los accidentes bajan, la agresividad colectiva se suaviza. Lo llamaréis el efecto Maharishi, y aunque muchos lo negarán, los datos estarán ahí, irrefutables. Descubriréis que cuando el cerebro humano alcanza estados elevados de meditación, los dos hemisferios se sincronizan, operan como uno. Eso es coherencia, eso es Cristo conciencia. No pertenece a Jesús, es un estado disponible para cualquiera que haga el trabajo. Y comprenderéis finalmente, la conciencia no es individual, es un campo compartido. Como un océano donde cada humano es una ola, las olas creen que son separadas,
pero todas son agua del mismo océano. Y cuando suficientes olas recuerdan que son océano, el océano entero cambia. Eso es la segunda venida. No un salvador externo, sino una masa crítica de humanos despertando simultáneamente, alcanzando coherencia, activando sus cuerpos de luz, recordando su divinidad. Y cuando eso suceda, el campo morfogenético de la humanidad entera se transformará. Lo que antes requería décadas de meditación para lograrse, se volverá accesible en años, luego en meses, luego en días, porque el despertar es contagioso. Un corazón coherente ayuda a otros corazones a coherenciarse. Una mente iluminada facilita que otras mentes se iluminen, no por enseñanza, por resonancia, por campo. Por eso él insistió en formar comunidad, en juntarnos, en orar unidos, no porque Dios escuche mejor las oraciones grupales, sino porque nuestros campos se amplifican mutuamente. Un humano meditando genera un campo. 12 humanos meditando en sincronía generan un campo exponencialmente mayor. Y cuando sean millones, he vivido lo suficiente para saber esto. Él tenía razón en todo, en cada detalle. Cada enseñanza que parecía mística era ciencia avanzada. Cada milagro que parecía sobrenatural era natural mal comprendido. Sello este manuscrito con cera negra, extraída de abejas del monte Sinaí. Lo oculto en las profundidades de estas montañas sagradas, y dejo instrucciones para que solo sea abierto cuando el mundo esté listo, cuando la ciencia confirme cada palabra aquí escrita, cuando millones busquen dentro, no afuera, cuando la pregunta ya no sea ¿cuándo regresará Cristo?, sino ¿cómo despierto al Cristo en mí? Ese día, este manuscrito encontrará ojos listos para leerlo, y cuando eso suceda, no me recordéis a mí. Recordad lo que él dijo la última vez que lo vi, disolviéndose en la luz del amanecer. Yo no me voy, solo dejo de condensarme. La palabra viva no está en pergaminos, está en vuestra sangre, en vuestra respiración, en la vibración de vuestro corazón. Yo solo vine a activarla. Ahora os toca a vosotros. Sed la luz que yo fui. Haced lo que yo hice. Amad como yo amé. Y entonces comprenderéis, nunca hubo separación. Siempre fuimos uno. Cristo no es un hombre, es lo que sucede cuando un humano recuerda completamente quién es. Y ese recuerdo está disponible para todos. No esperéis su regreso. Sed su regreso. No busquéis al Cristo afuera. Activad al Cristo dentro. No adoréis la luz. Sed la luz. Que así sea. Que la luz recuerde. Que la luz despierte. Que la luz regrese.